Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Germán Márquez, fellow de nefrología de la Universidad Pontificia Bolivariana, en convenio con la Universidad de Antioquia. Previamente hemos pedido permiso para realizar grabación y no ha habido objeción. El docente, pues a cargo de la charla, es el doctor John Freddy Nietos, médico internista nefrólogo, magíster en telesalud y profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana. En el día de hoy, pues voy a traer a revisar la guía de la CADIGO de 2007, la que trata de evaluar todo lo que son los aspectos, pues con respecto a la evaluación del paciente donante vivo, o sea, el candidato a donante vivo antes del trasplante. Entonces vemos que esta guía, al igual que otras que hemos desarrollado, pues nos dan unas pautas pues, para el abordaje del paciente que va a donar un órgano, tomando aspectos pues básicos como la voluntad de donación y hasta pues obviamente aspectos un poco más complejos como son las diferentes pruebas que hay que hacerle. Entonces, lo primero que la guía aborda y lo primero que nosotros también debemos hacer en nuestra consulta es constatar que la voluntad de donar un órgano es un proceso en el cual pues no hay ninguna coacción, o sea, no es algo que sea obligado, que haya dinero de por medio, o sea, tiene que ser una voluntad libre del paciente o del posible donador a dar el órgano sin tener de pronto alguna presión que pueda estar obligando a eso. Y es deber de nosotros en nuestra consulta poder evaluar todo esto, así como también evaluar los beneficios y los riesgos que este paciente o este posible donador va a tener que sortear. Y además de eso tenemos que poderle transmitir esto al paciente con un lenguaje claro para poder solucionar o digamos disolver todas las dudas que éste tenga. Tengamos en cuenta que donar no es un proceso fácil y pues deben haber muchas dudas, pero también recordemos que muchos de estos pacientes pues tienen de pronto cierta idea o conocimiento de qué es la donación. Debemos proporcionar además de eso una educación, un asesoramiento sobre los riesgos y beneficios, garantizando así pues que la toma de decisión del paciente sea, digamos, con todas las herramientas y toda la información y que obviamente pues él tome la mejor decisión a su parecer. Nosotros debemos guiarlo en ese proceso. Ahora, pues debemos también, aparte de todo esto, pues formular todo, cuando el paciente una vez acepta, formular todo lo que son los planes de atención y seguimiento para poder minimizar todo, pues, los riesgos que pueden suceder o pueden presentarse en las diferentes etapas de la donación. Ahora, al igual que la guía nos recomienda que podemos realizar pues una adecuada valoración, digamos que cada programa de trasplante debe crear unas políticas que puedan describir que puedan, digamos, que describan los criterios psicosociales que pues sean aceptables para la donación. ¿Esto qué significa? Nosotros debemos tener ciertas pautas que nuestros pacientes o posibles donantes pues tienen que cumplir para poder ser unos candidatos óptimos para poder hacer todo el proceso. Estos candidatos pues deben ser evaluados pues con los mismos criterios, no importa si esto es un donante vivo, o sea, si es un paciente que le va a donar a un familiar, no importa si es un paciente que va a donar de pronto de manera altruista, porque se presentan también los casos que se dona de manera altruista, o sea, los criterios de selección y evaluación deben ser iguales, no porque sea el familiar, pues vamos a ser un poco más laxos, hay que tener esto en cuenta. Se debe, además de eso, establecer todos los criterios médicos por los cuales pues podemos aceptar al donante, además de esto considerando los riesgos a corto y largo plazo pues, que puede presentar este paciente y obviamente dejárselos claros al paciente. Y además de eso pues debemos llegar pues en caso de que el paciente se niegue a la donación, debemos garantizar que esta información sea cual sea el motivo, si fue porque de pronto en la selección, en los exámenes, el paciente no fue apto, esto debe ser de estricta debe ser estricta privacidad para que el paciente pues no se sienta vulnerado en sus derechos y obviamente pues pueden haber diagnósticos que salgan de esta evaluación, el paciente no sepa y él pues tendrá la potestad y decisión de decir y contar a sus familiares si esto pues lo desea así. Entonces, un aspecto que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la evaluación de nuestro probable donante es que hay riesgos y complicaciones. Si bien pues la incidencia de muerte perioperatoria después de una nefrectomía es muy baja y esto pues se ha visto en diferentes publicaciones, principalmente pues hay publicaciones en Estados Unidos donde nos dicen
que la incidencia de complicaciones o mortalidad posterior al procedimiento de nefrectomía va de más o menos 1 en 3.000, procesos realizados, lo cual pues vendría siendo un total de 0.03% pues en las complicaciones, y eso pues se ha replicado en otros países. O sea, es un procedimiento que obviamente es relativamente seguro, tiene casi una misma complicación que otros procedimientos de pronto menos complejos, y obviamente esto también va ligado pues a la experiencia del grupo de trasplante. Como todo, pues hay que hacer curvas de aprendizaje. Por eso, pues es sumamente importante que nosotros en nuestra consulta evaluemos todas las comorbilidades que puedan de pronto jugarnos en contras o aumentar los riesgos en lo que es la realización de el procedimiento. Entonces, todo esto debemos tenerlo en cuenta para poder, tener la mejor decisión para nuestro paciente, y obviamente poder explicarle esto, porque él tiene que entender esto, tiene que saber todo que viene posterior a la nefrectomía, que pueda tener una adecuada, toma de decisión. Además de esto, pues obviamente debemos evaluar todos los factores de pronto o comorbilidades que tenga el paciente al momento, digamos, de la consulta, si la sabe o si se diagnostican de nuevo, y esto pues principalmente para poder disminuir el procedimiento y en el mismo procedimiento. Vemos entonces cómo la hipertensión arterial, pues si bien esto no excluye a los pacientes de ser donadores, aumenta la mortalidad hasta un 17%, por cualquier causa de mortalidad a los 90 días, versus si lo comparamos con pacientes que no son hipertensos, que tienen una mortalidad por cualquier causa de 7.9%. Además de esto, pues hay otros factores de riesgo que hay que tener en cuenta, que tienen, digamos, en mayor o menor medida ciertas, nos pueden producir complicaciones, como son la obesidad, como son los trastornos sanguíneos, las afectaciones psiquiátricas, y por supuesto todo esto pues dependerá también, como lo dije anteriormente, de la experiencia del grupo, ya que pues en la medida que nuestros grupos han ido creciendo pues en el conocimiento y ganando la experiencia, pues mucho más van impactando esto pues en las cifras de mortalidad y complicaciones posteriores a los procedimientos. Ahora, con respecto pues a los resultados a largo plazo, lo primero que debemos considerar es que donar un riñón pues no es una decisión fácil. O sea, es difícil, se los dije anteriormente, pues por eso esto tiene muchas implicaciones posteriores para la vida del paciente que va a ser el donador, y si bien pues hay muchos resultados que podemos, o muchos, digamos, factores que vienen pues a jugar en contra y a favor, lo que más nos preocupa a nosotros como nefrólogos, como médicos que estamos haciendo la evaluación inicial de este paciente, y creo que lo que más le preocupa de pronto al paciente es el riesgo de que se desarrolle una insuficiencia renal posterior al trasplante. Por eso pues vemos que estos pacientes que tienen relaciones entre familias, siempre hay un riesgo mayor, porque si digamos tenían una enfermedad con alta recidiva, por ejemplo, una enfermedad de tipo de estas genéticas, y vemos que de pronto se desarrolló posteriormente en el donante, pues serían 2 pacientes que tendrían que estar a diálisis, o bueno, un paciente que donó pues terminaría en diálisis. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y poder evaluarlo. Ahora pues hay muchos candidatos que comprenden este riesgo, ya que tienen pues un familiar o un amigo que es el que padece la enfermedad, y el cual pues es el motivo por el cual ellos desean donar. Entonces, en cierto modo, ellos tienen ya conocimiento de la enfermedad y conocen pues en la gran mayoría los riesgos que se puedan presentar. Y es por esta razón que debemos pues realizar una evaluación médica, integral, con el fin de calcular pues de manera objetiva pues todo el riesgo que presentan estos pacientes para hacer enfermedad renal, y así poder lograr una aceptación de estos candidatos de ese riesgo a corto y largo plazo, y obviamente identificar todos los factores que podamos modificar de pronto para minimizar estos riesgos. Ahora hay que considerar también que cada candidato a donante tiene un riesgo a largo plazo, y podrá esto variar en mayor o menor medida debido a ciertas características, como pueden ser las características demográficas. O sea, un paciente de edad avanzada no va a tener el mismo riesgo que un paciente de edad, pues, obviamente más joven. Un paciente, digamos, masculino puede que de pronto tenga más riesgo que de pronto un paciente femenino, pues también varía mucho. Y obviamente los pacientes pues de raza afrodescendiente pues tienen muchas más riesgos de riesgo de patologías de pronto de tipo glomerular, y estos pacientes pues hay que tener ciertos digamos criterios para poder evaluarlo y no exponer no digamos que posterior a la cirugía se les presente una complicación a ellos.
Además de eso, también, pues, obviamente hay características clínicas que también nos van a influenciar en la toma de la decisión, como es la tasa de filtración glomerular con la que ese paciente desea donar. Eso lo voy a exponer un poco más adelante, pero obviamente queremos pacientes sanos porque ellos van a perder el 50% de su masa renal y eso puede predisponer o aumentar el riesgo de unas complicaciones que voy a mencionar más adelante. Esto pues obviamente lo podemos hacer seguimiento con todo lo que es la medición de la albuminuria, el índice de masa corporal, la presión arterial que maneja ese paciente también influye mucho en la decisión de que si es apto o no para la toma para el trasplante, si ese paciente es diabético, si ese paciente pues tiene antecedentes de tabaquismo o enfermedades renales o otros factores de pronto que puedan influenciar en esa incidencia de enfermedad renal. Todo esto tenemos que objetivizarlo para poder, digamos, minimizar los riesgos y así poder salvaguardar la práctica de donación. Obviamente, si yo me doy cuenta de que todo el que dona un órgano termina siendo renal a corto plazo o se complica, pues créame que la gente se va a desincentivar para poder hacer la donación. Y esto pues una, digamos, de las cosas que como nefrólogo y como personales que estamos en este medio, en el tema del trasplante, debemos garantizar. Ahora, en cuanto al consentimiento informado, pues la guía ARA, pues con la toma del consentimiento informado y nos da ciertas recomendaciones para que podamos realizar un adecuado, digamos, obtención del consentimiento. Lo primero que dicen es que este consentimiento se debe tomar en ausencia, pues obviamente del posible receptor o de cualquier miembro de la familia, ya que esto puede, digamos, influenciar la decisión del donante. Entonces, lo ideal es que esto sea de forma privada, pues el médico tratante y el paciente, el posible donador, para que no haya coacción de pronto de cualquier estímulo externo. Ahora, por esto debemos tener en cuenta la capacidad también de toma de decisión del paciente. Pues sabemos que debemos, pues tenemos que tener claro que ese paciente tiene las capacidades mentales para poder decidir y poder, digamos, valorar o sopesar los riesgos y los beneficios a los cuales pues va a estar enfrentado después que se dé la donación, y esto pues obviamente tenemos que tenerlo nosotros en cuenta para no poder vulnerar los derechos de ese paciente. Ahora hay que tener claro que digamos que la incapacidad de tomar una decisión, por ejemplo, por lo menos en niños que van a ser donantes o personas discapacitadas mentalmente, debería primero, digamos, estos pacientes no deberían calificar como posibles donantes, pero digamos que hay excepciones, pues circunstancias extraordinarias en las cuales pues uno puede de pronto basarse en un juicio de ética ilegal y poder de pronto decidir en un staff, digamos, con todos los entes relacionados en el tema de la donación, poder tomar la decisión de poder hacer digamos, lo mejor para nuestros pacientes. Ahora, en cuanto a las pruebas de compatibilidad, pues la guía nos recomienda determinar pues la compatibilidad del grupo ABO. Obviamente, pues no queremos trasplantar pacientes que sean incompatibles pues inicialmente por el grupo ABO, y además de esto, pues esta es la primera entrada pues a la evaluación del paciente. Una vez el paciente sea incompatible, pues idealmente no se debería trasplantar. Y lo que recomienda la guía también, esta prueba se haga 2 veces como para reducir el riesgo de un trasplante no deseado en pacientes incompatibles. Además de eso, se deben realizar pruebas de subtipos, obviamente, se deben realizar pruebas de subtipos en pacientes que son que tengan anticuerpos anti-A, se debieran hacer medición de otros subtipos, y además de eso, pues deberíamos hacer o se debe hacer la tipificación del HLA, clase 1 como clase 2, para poder emparentar estos pacientes que van a ser donante y receptor, y así evitar que se presenten de pronto la aparición de anticuerpos donantes específicos, y que esto, pues obviamente, como hemos venido desarrollando a lo largo de las charlas, están relacionados con los rechazos hiperagudos y pues, la pérdida del injerto a corto o largo plazo. Además de eso, perdón, tenemos que también tener en cuenta que estos anticuerpos antidonantes específicos pueden ir aumentando o se pueden presentar después de cualquier evento sensibilizante. Entonces, debemos hacer una evaluación periódica de esto. Obviamente, debe hacerse una evaluación antes del trasplante. Por lo general, ellos dicen que por lo menos hasta unos 28 días antes, uno debiera tener una medición, digamos, del HLA y todo lo que es la parte de la citometría para poder determinar que no tengamos anticuerpos donantes específicos, porque esto pues por eventos sensibilizantes como transfusiones, embarazos,
trasplantes previos, pues pueden presentarse en cualquier momento. Entonces, obviamente, tener en cuenta esto también. Ahora, pues los candidatos pues, a donantes cuyos grupos sanguíneos o que tengan de pronto incompatibilidades por el HLA con el receptor deben ser informados de los riesgos y de los beneficios y de las opciones terapéuticas que tenemos de pronto para poderle garantizar si estos pacientes pues acceden, y obviamente si el grupo pues considera pues si tienen pues si en la evaluación del PRAI y todo lo que son el single antigen tienen incompatibilidades aceptables pero tienen un alto riesgo, esto hay que informárselo a los pacientes, obviamente porque esto puede impactar en la sobrevida del injerto y las complicaciones posteriores a este. También debemos informarle a estos pacientes que hay otras opciones como o estrategias que pueden ser también lo que es la donación emparejada o pareada, que lo explicaré más adelante también, que es una opción viable o loable que se puede hacer con estos tipos de pacientes que tienen de pronto un receptor que no es un donante que no es compatible con su receptor, pero que cumple todos los criterios para donación y se podría hacer o pensar en hacer lo que es la donación emparejada. Todo esto pues debemos comentárselo a los pacientes para poder, digamos, tomar las mejores decisiones. Ahora, lo que debemos pues hacer para poder detectar todas estas incompatibilidades, pues entre el donante y el receptor, pues la guía nos recomienda determinar obviamente el tipo de sangre, ya lo dijimos anteriormente, en los candidatos de donante vivo, antes de pues obviamente hacer la donación. Casos se han presentado pues, por errores de pronto en la realización en laboratorio, se han errores en cuanto a la clasificación del grupo ABO, se han encontrado pacientes pues que se han donado, y gracias a Dios esto se ha minimizado, pues como decimos, hay que hacer digamos, una reconfirmación de ese grupo. Además de eso, se deben realizar pues todas las pruebas del subtipo ABO según, digamos, se plantea la donación pues en pacientes que tienen subtipo antirreceptores, anticuerpos anti-A. Además de eso, pues los candidatos pues que cumplen con todos estos criterios, debemos hacerle entonces pues en la medida, pues, digamos, de forma escalonada, digamos que lo que debemos hacer es por etapas la realización de todos estos exámenes, pues no pensaremos hacer un HLA antes de hacer de pronto una determinación de grupo A, porque resulta que le hacemos el HLA y resulta que los pacientes no son compatibles por grupo A, estamos haciendo pues, obviamente un gasto innecesario para un sistema de salud tan precario como el de nosotros. Entonces tenemos que objetivizar todos estos gastos, hacer las pruebas, digamos, por etapas para poder garantizar que se haga de forma correcta, garantizando obviamente que tengamos el mejor donante para el mejor receptor y que se minimicen los costos. Entonces recomienda la guía, obviamente, pues es hacer pruebas de citotoxicidad dependiente del complemento, de citometría de flujo, todo esto para poder identificar si se presentan anticuerpos donantes, anticuerpos donantes específicos, ya que teoría pues nos va a aumentar el riesgo de complicaciones y a disminuir pues la vida del injerto. Estas pruebas deben ser pues obviamente actualizadas dependiendo pues del proceso, si digamos si las hicimos muy alejadas a la fecha de donación. Como les dije, lo recomendable es que por lo menos en el mes antes, un mes por lo menos, se tengan estas mediciones para poder garantizar de que no se han presentado eventos sensibilizantes que puedan haber presentado los anticuerpos donantes específicos. Hay que tener en cuenta también que las incompatibilidades biológicas siguen siendo pues obviamente la principal barrera en cuanto pues al obstáculo para la donación. Según los estudios, pues en Estados Unidos se habla de que un 35% de los donantes vivos son potenciales sanos, pues y son dispuestos a donar, tienen pues incompatibilidades del grupo ABO o del HLA, y por eso debemos plantearle a los pacientes las otras opciones que podemos presentar, como son lo que les dije anteriormente, que eran los trasplantes de riñones emparejados, o también explicarles al paciente que cuando tenemos incompatibilidades debemos hacer terapias, obviamente planificar esa terapia que debe ser una terapia para acondicionamiento y de sensibilización del receptor, y obviamente pues encontrando pues obviamente que estos pacientes pues tienen muchos más costos, digamos, con respecto a los pacientes pues que son compatibles en cuanto al uso de terapia inmunosupresora, y además de eso, como requieren mucho más terapia inmunosupresora, pues obviamente aumentan la incidencia de complicaciones. Debemos también
decirle al paciente que otra opción puede ser no donar, o sea, no hacer el trasplante y esperar que pues se presente otro donante, digamos, con mejor oportunidad y con mayor compatibilidad, recordando pues obviamente que la mortalidad y todo lo que son las complicaciones en los pacientes que están en lista de espera y obviamente si están en hemodiálisis son mucho mayores que de pronto si hacemos una correcta evaluación del paciente en cuanto a las incompatibilidades, hacemos un precondicionamiento y una terapia de sensibilización, digamos, si lo comparamos les va mejor a todos estos pacientes que si los que se continúan en listas de espera o en diálisis. Ahora, comúnmente, pues está la opción del donante emparentado o emparejado. Este trasplante, pues, se habla que es un trasplante pareado. Esto surgió como un enfoque, digamos, exitoso de un abordaje, pues, en pacientes que eran incompatibles tanto de grupo como HLA y que ellos, pues, tenían, pues, un candidato que estaba dispuesto, o sea, tenían un donante que estaba dispuesto, pero era incompatible. Entonces, digamos que ha ganado popularidad digamos que de los dos casos que se presentaron, pues lo que reportaba la literatura en Estados Unidos en el 2000, pasamos a 700 casos en el 2003 de donantes pareados. ¿Y en qué consiste esta técnica? Como lo vemos acá, pues tenemos una pareja que es un posible donante y un posible receptor, pero son incompatibles. Entonces lo que hay es que tratar de buscar en las listas si tenemos otros casos de pronto en los cuales pues tengan un familiar incompatible, hacer digamos, los match para poder ver si estas parejas son compatibles y hacer pues el cruce de órgano como vemos acá. O sea, acá ambas parejas se benefician, ambos receptores se benefician, pero obviamente tenemos que decirle a los pacientes que hay que firmar otra vez el consentimiento, esta vez especificando lo que se va a hacer y explicarle a los pacientes pues los riesgos y los beneficios que requieren pues que se presentan en este tipo de situaciones, como son el posible obviamente de redireccionamiento de ese órgano a parejas que de pronto ellos no conozcan o que digamos por situaciones imprevistas, si se saque órgano y acá digamos en el receptor pasó algo, ese órgano puede ser derivado a otro posible receptor y eso deben tenerlo claro ellos, no es que pues es camisa de fuerza que se va a donar pues a la pareja escogida y además de eso pues que también no hay posibilidad de poder conocer a dónde va ese riñón, entonces todo esto hay que dejarlo claro si digamos nuestros donantes y receptores aceptan esta modalidad, por lo más yo no encontré pues que tuviera mayor problema de pronto en cuanto a lo que es pues a temas legales y aspectos pues psicosociales, es una buena técnica en cuando se presenta pues incompatibilidad y se quiere seguir con el proceso de donación. Ahora, pues, en cuanto pues, a la incompatibilidad de grupo, como hemos venido mencionando, si bien pues sabemos que el trasplante incompatible sin un tratamiento de preacondicionamiento o de sensibilización pues con el receptor puede provocar un rechazo hiperagudo, eso es un riesgo pues que si no se hace pues todas las medidas pues, adecuadas, pues el riesgo de rechazo hiperagudo, pero en las últimas décadas pues se han desarrollado protocolos, los grupos de trasplantes han tenido mucha evidencia y mucho conocimiento en este tema del manejo de las incompatibilidades y esto pues ha mejorado en cuanto a la supervivencia de la técnica. Sabemos que el primer trasplante con incompatibilidad se realizó en 1987 en Japón, en los cuales pues se indicaron se indicó por primera vez el protocolo de lo que era la detección de anticuerpos en los pacientes y esto pues ahora en Japón se ha convertido en una práctica rutinaria casi alcanzando pues del total de los trasplantes que se dieron en el 2011, el 14% eran trasplantes de pacientes incompatibles donde hacían pues depresión de lo que eran los anticuerpos y pues con relativamente seguridades y pocas complicaciones. Esto pues obviamente, esto como lo expliqué anteriormente, que si comparamos el riesgo del paciente que permanece en lista de trasplante y del paciente que está en hemodiálisis, obviamente en cuanto a mortalidad y calidad de vida, pues les va mejor con una adecuada terapia de sensibilización a los pacientes que se hacen trasplantes incompatibles. Obviamente, pues depende mucho de la experiencia de los grupos, pues si los grupos son grupos que no tienen la suficiente experiencia, es mejor no hacer este tipo de terapias. Ahora, pues obviamente también cuando hablamos de terapia de sensibilización, son terapias supremamente costosas, pero es deber de nosotros decirle pues, a nuestras aseguradoras que si comparan los costos de un paciente que pues se gastó un montón de plata en la terapia de sensibilización
comparado con un paciente que va a seguir indefinidamente en terapia dialítica, los costos se equiparan y hasta mejoran o disminuyen más bien en los pacientes que se hacen trasplantes trasplantes pues incompatibles. Ahora, en cuanto pues a la incompatibilidad pues del grupo del HLA, pues sigue siendo uno de los más grandes problemas pues digamos que encontramos al momento de trasplantar. Por lo tanto, pues siempre debemos realizar pruebas para poder verificar la compatibilidad entre nuestro posible donante y receptor. Y pues la guía nos recomienda, pues lo que vemos en la práctica, pues que la realización de la citometría de flujo y la tipificación después del HLA, además de eso, de realizar pues el single antigen, son lo que debemos hacer para poder, digamos, poder evidenciar la compatibilidad entre nuestros dos pacientes y así minimizar los riesgos. Ahora, pues en caso de que en caso de decir pues que el trasplante es un paciente incompatible, se recomienda realizar manejos, pues obviamente tratamientos que digamos tiendan pues a reducir la producción de linfocitos B, como son pues la utilización de anticuerpos anti-CD20 como el rituximab, y otras opciones que podemos también plantearle y explicarle a nuestro paciente es la realización de esplenectomía o la inducción pues con inmunoglobulina intravenosa, pues teniendo pues y explicándole y teniendo en cuenta pues todos los posibles riesgos que involucran todo este tipo de terapia a nuestro paciente a corto y largo plazo. Aún así, como vimos, la supervivencia del injerto incompatible, si la comparamos con el trasplante, pues es inferior. O sea, si comparamos la supervivencia del injerto incompatible con el del compatible, obviamente es mucho menor, pues obviamente por las reacciones de rechazo, pero si eso lo consideramos en pacientes después de hacer una terapia adecuada de sensibilización, esa mortalidad, digamos, no es tan con respecto a los pacientes que están con trasplantes compatibles, y si eso lo comparamos pues, obviamente con los que están en listas de espera y los que están en diálisis, obviamente pues son mucho menores las mortalidades en los trasplantes incompatibles. Ahora, en cuanto pues a la gestión pues, que hay que hacer de estos pacientes antes de la cirugía, pues los candidatos a donantes deben recibir una adecuada evaluación y tratamiento. A esto, igual que en otras cirugías, pues es una cirugía que tiene sus riesgos y hay que hacer una adecuada evaluación, una adecuada historia clínica, ver las comorbilidades, tratar de hacer una historia clínica con los antecedentes que tenga el paciente. Como les dije, pues si tenemos familiares que tienen patologías de base que se presumen que son de origen genético, tenemos que hacer una adecuada evaluación de esto, porque no podemos llevar a un paciente a donación para que posteriormente desarrolle la enfermedad. Esto es inadmisible, pero se puede presentar y eso es un riesgo que hay que decirle a nuestros pacientes que van a ser donantes. Además de eso, si evaluamos en nuestra historia clínica que tiene factores de riesgo, ya sea alcoholismo, ya sea de pronto el uso de otras sustancias, pues determinar si son aptos para poder hacer el trasplante. Y en el caso, pues obviamente del tabaquismo, como hemos hablado en las anteriores guías, las guías nos decían que ese paciente debe suspender el hábito tabáquico 4 semanas antes de la cirugía y de manera indefinida, o sea, para siempre después de la cirugía, pues recuerde que estamos ya dejando un paciente con el 50% de su masa renal de un solo tajo. Entonces esos pacientes, pues el cigarrillo está involucrado también en muchos procesos en aterosclerosis, y esto pues nos puede aumentar el riesgo de que esos riñoncitos se nos compliquen. Entonces, idealmente, ese paciente debe dejar de fumar. Además de eso, pues debemos hacer unos exámenes médicos para poder evidenciar si ese paciente tiene persistencia o si tiene patología infecciosa, para poder hacer una correcta evaluación y toma de decisión en cuanto a si es posible hacer la donación, y si es posible hacerla, obviamente tener todas las precauciones y tratamientos que se puedan realizar para minimizar los riesgos. Entonces, como mencionamos anteriormente, pues la nefrectomía es un procedimiento quirúrgico electivo de bajo riesgo. Ya esto lo expliqué, pues una mortalidad en Estados Unidos y en otros estudios también que decían que se complicaba de 3.000 procedimientos, y esto pues hablaba de un porcentaje de 0.3% pues, en los estudios americanos. En cuanto pues a las complicaciones que vemos en operatorias, encontramos que el 16.8% de pacientes pues se pueden complicar, y entre las complicaciones más frecuentes que encontramos están las gastrointestinales con una digamos incidencia de 4.4%, tenemos las hemorrágicas con una incidencia del 3%, las respiratorias con una incidencia del 2.5%, y así sucesivamente pues las anestésicas, que serían las de 2.4%. Ahora, digamos que un parámetro que nos sirve a nosotros para poder evaluar la calidad de la cirugía y del procedimiento
y que se utiliza mucho es la readmisión, perdón, después de la cirugía. Esto lo podemos tomar como un marcador, digamos, de objetivo para ver si en nuestra curva de aprendizaje pues estamos haciendo las cosas bien, ya que si esos pacientes tienen menos readmisiones, o sea, nuestros procedimientos nos van mucho mejor. Se dice que hasta el 2.9% de los donantes fueron readmitidos en hospitales dentro de los 90 días por cualquier causa, y el riesgo de admisión ajustado para, digamos, para las mujeres es mucho mayor comparado con el de los hombres. Entonces, tener en cuenta esto, que las mujeres pues tienden de pronto a tener más readmisiones porque pueden presentar de pronto complicaciones, aunque estas complicaciones no son tan severas como las que pueden presentar los hombres. Ahora, para, digamos, avanzar en cuanto a la, digamos, evaluación, la guía nos recomienda medición de la función renal. Para este apartado, pues, lo que dice la guía es que se debe hacer una evaluación de la filtración glomerular del paciente que quiere ser donante, y esta evaluación, pues, no debe hacerse, se debe hacer por las fórmulas como son CKDX o la fórmula de NDRD, más no hacerlo por, digamos, por la creatinina sérica, sino basarnos más bien en la tasa de filtración que ese paciente pues presente en el momento de la donación. Eh, Ahora los donantes pues que expresan pues su deseo de ser donante, pues esa tasa de filtración debemos medirla en mililitros minutos cuadrados, o sea que debe ser ajustada al área de superficie. Idealmente lo que recomienda es la fórmula de CK de EPI. Ahora debemos también tener en cuenta que para confirmar, debemos con tasa de filtración por otros métodos que pueden ser de pronto por marcadores de filtración exógena como son la cistatina C o la inulina, o lo podemos también hacer por métodos imagenológicos o radionucleares que pueden ser con la gammagrafía de DTPA. Además de eso, debemos hacer una depuración de creatinina y obviamente pues seguir todas las indicaciones para poder hacer la medición de creatinina. Si sospechamos que estos pacientes, digamos, por estudios imagenológicos que hayamos hecho, como una ecografía o por antecedentes, sospechamos que tengan alguna anomalía del parénquima, pues lo ideal sería hacerle una gammagrafía con DMSA. Y si sospechamos de pronto que alguno de esos riñoncitos de pronto no esté trabajando igual que el otro, porque lo vemos un poco más pequeño o por cualquier cosa que de pronto en evaluación clínica lo hayamos determinado, podemos hacer una gammagrafía con DTPA para poder hacer el renograma y poder ver cuál de esos riñoncitos trabaja mejor. Obviamente, lo ideal es que en estos pacientes que hacemos el renograma, digamos que lo ideal es que podamos tomar el riñón que trabaja menos, no le vamos a sacar el riñón que trabaja más, obviamente para poderlo trasplantar. Esto no contraindica, pero sí tener en cuenta que deberíamos dejarle el riñón que trabaja mejor. Ahora, eso también depende de otros factores, eso depende de lo que diga el grupo de trasplante, pues los cirujanos, pues es más difícil de sacarlo por variantes anatómicas o una evaluación de un difícil abordaje. Eso también va a influenciar, vamos, en la toma de decisión de que cuál de los dos riñoncitos se va a tomar. Entonces, tener en cuenta esto. Entonces, al momento de hacer una selección del donante, pues la guía también recomienda que tengamos en cuenta que si esos pacientes tienen tasas de filtración por encima de 90, pues sería el nivel óptimo para hacer una donación. La guía nos dicen que los candidatos que están entre 60 y 89 debe individualizarse para cada paciente dependiendo pues el perfil demográfico y todo lo que es la salud en total, y la decisión sí está pues muy a la mano, es muy dependiendo pues de lo que el grupo de trasplante considere y lo que quiere el paciente. Obviamente estos pacientes se han visto que tienen más riesgo de enfermedad renal después del trasplante en comparación a los que tienen no mayor de 90. Entonces el objetivo que debemos perseguir son pacientes sanos que tengan enfermedades, tasas de filtración por encima de 90. Ahora, los candidatos que tienen tasa de filtración por debajo de 60 no deben donar. Esto se ha visto en diferentes estudios que una vez donan estos pacientes, pues tienen un riesgo muy alto de hacer enfermedad renal y obviamente a deteriorar toda su calidad de vida por esto. Entonces, estos pacientes no deben ser aceptados para donar. Estos pacientes tenemos que hacerle una adecuada evaluación y explicarle todo esto al paciente para que decirle por qué fue que no se pudo, digamos, aceptar como donante. Ahora, como le dije anteriormente, cuando se evidencian asimetrías del parénquima o anomalías vasculares urológicas, pues esto no debe excluir, digamos, de la donación, pero sí debemos entonces tomar el riñoncito más afectado para poder dejarle el mejor riñón pues al paciente sano. Y pues siempre debemos informarle a los candidatos que el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica pues está presente, y
de esto también, pues obviamente que requieran terapias de reemplazo de cualquier tipo, ya sea hemodiálisis peritoneal o que requieran un trasplante a futuro. Esto hay que decirlo porque se ha dicho que el promedio, digamos, del riesgo absoluto, pues después de los 15 años va aumentando, entonces tener en cuenta esto, en los primeros 15 años es bajo, pero posterior a los 15 años esto aumenta y decirle a estos pacientes que pues tienen que cuidarse muchísimo. Ahora, en cuanto pues al objetivo como tal que tenemos para hacer, lo que nos da la guía pues para hacer todo esto que hemos venido hablando de la tasa de filtración, es proporcionar pues a una evaluación precisa de los niveles de tasa de filtración y así poder predecir los riesgos a largo y a corto plazo a estos pacientes, o sea, la posibilidad de que requieran o que sufran de una enfermedad renal en etapas terminales, hay que dejárselo claro al paciente porque él debe saber esto. Permitir, pues obviamente, la identificación o la exclusión de candidatos es otro de los objetivos que debemos tener en cuenta. Obviamente, pues esto dependiendo, pues si supera los umbrales de riesgo que nosotros pues establecimos ya en nuestra evaluación objetiva. Además de eso, pues lo que podemos hacer también en estos pacientes que sí aplican para hacer para ser candidato a donante, pues es brindar asesoramiento en todos los cuidados que hay que tener posterior a la donación y asimismo a los pacientes que, digamos, no pasen, o sea, no sean aptos para poder donar, también pues obviamente ya detectamos que tienen problemas, obviamente asesorarlos para que sigan los cuidados para poder garantizar la mayor sobrevida de ese riñoncito donativo. Esta gráfica, pues la guía nos recomienda pues el cálculo de la filtración, de la tasa de filtración, como dije anteriormente, con la CK de EPI. Recordemos que hay ciertos factores que pueden mostrar, ciertos factores que pueden, digamos, alterar esa estimación de la tasa de filtración, como una tabla. Hay factores que afectan, pues, factores que son de tipo degeneración, o sea, de la parte sociocultural, ya como la raza, la etnia, la masa muscular, pues los pacientes pues, que son más obesos o pacientes desnutridos. Hay también, digamos, lo que son lo que es factores que afectan la secreción tubular, como son los que disminuyen como los medicamentos, como bien lo explicó Jean Paul, trimetopina, simetidina, disminuyen, digamos, la estimación de la tasa de filtración, entonces tener en cuenta esto, así como hay factores que pues también afectan la eliminación extrarrenal, como son pues la pérdida del volumen, la misma diálisis, y hay factores también que pueden, digamos, interrumpir pues, lo que es el metabolismo a nivel intestinal, como son los antibióticos. Entonces, principalmente tener en cuenta todo esto para poder hacer una correcta medición de la tasa de filtración y poder clasificar el riesgo de nuestros pacientes que van a ser candidatos a ser donantes. Ahora, pues, ya hablamos de la tasa de filtración predonación. Ahora hablemos después, qué sucede después de que estos pacientes ya hacen la donación. Ahora, pues recordemos pues que lo he dicho, estos pacientes pierden inmediatamente después de que se hace la nefrectomía el 50% de su masa renal. Ya de por sí, ahí ya hay una pérdida funcional. Obviamente, pues los riñones en primera instancia, ellos lo que hacen es aumentar un poco, hacen una hiperfiltración compensatoria y digamos que un riñoncito se puede adaptar para cubrir la función. Esto es lo que permite que nosotros podamos ser donantes. Pero se ha visto que estos pacientes, después de cierto tiempo, y hablamos que más o menos aproximadamente es un año post-nefrectomía de 90, que como les dije, que es lo ideal que debe tener el paciente para poder hacer donación, esos pacientes terminan disminuyendo hasta 60 mililitros en el primer año. O sea, esto es importante y por eso tomamos el punto de referencia de 90, porque los pacientes que tienen anteriormente pues se consideraban aceptables, que eran de 80 mililitros, vemos que esos pacientes tenían más riesgo de hacer falla renal y obviamente requerir cualquier tipo de terapia de reemplazo renal. Entonces, esto es importante, como les dije, los pacientes ojalá tengan mayor de 90. Ahora se ha visto pues que esta disminución no es tanto así como a 60, se dice que pues obviamente por la hiperfiltración compensatoria puede haber una reducción hasta del 25 al 40%. Eso va a depender de cada paciente, pero sí es deber de nosotros obviamente informar este riesgo del paciente y tomar todas las medidas, la educación del paciente y los seguimientos que debemos hacer dependen de esto. Ahora, en cuanto pues a las mediciones que debemos hacer a estos pacientes para considerar si son candidatos o no, tenemos entonces la albuminuria. Digamos que la proteinuria normalmente pues se utiliza para poder ver si ese paciente tiene algún daño a nivel glomerular o a nivel tubular. Recordemos que lo que es las proteínas como la albúmina que se filtran a nivel
glomerular, pues si hay paso de esta, pues tenemos que sospechar que puede haber un daño a nivel glomerular y las otras proteínas que son pues las livianas que están a nivel tubular, estas nos indican que hay un daño tubular. Pero eso lo podemos también evitar. Pacientes que tienen enfermedad renal puede que tengan pérdida de las dos proteínas. Entonces, esto pues es muy importante para nosotros poder, digamos, decidir si ese paciente es apto para poder donar. Recordemos que, como hemos visto en los anteriores seminarios, la relación albuminuria-creatinuria pues se puede afectar, o sea, se aumenta primero antes de que se dé un cambio a nivel de la creatinina. Entonces, es importante que nuestros pacientes midamos esto para poder tomar decisiones correctas. Recordemos que, bueno, la guía nos dice que pacientes lo ideal es que estén por debajo de 30 de relación albuminuria-creatinuria, y entre 30 y 100 pues ya debe individualizarse en cada paciente. Eso ya es decisión pues del grupo de trasplante, valorando todos los riesgos. Y pacientes que tengan albuminurias mayores de 100 pues idealmente no deberían donar, porque esos pacientes tienen más riesgo de hacer lesión renal y obviamente pues hacer también compromiso cardiovascular. Recordemos que es un marcador de complicaciones cardiovasculares. Básicamente, pues el objetivo de la medición, pues en cuanto a la medición de la microalbuminuria o la relación albuminuria-creatinuria, pues es proporcionar una evaluación precisa pues de la cantidad de proteína que se pierde de la albuminuria y el riesgo pues a largo plazo, que es lo que nos interesa en sí a nosotros, a largo plazo de enfermedad real. Pues excluir a los candidatos a donantes cuyo riesgo pues sobrepasan el umbral que nosotros hemos establecido. Como dije anteriormente, si tienen tasas por encima de 100 miligramos de microalbuminuria o la relación albuminuria-creatinuria, pues estos pacientes deberían excluirse por el alto riesgo que tienen de complicaciones. Y obviamente pacientes que estén en el riesgo intermedio, que hablamos que son desde los 30 a los 100, si se decide hacer la donación, y eso pues en cada, digamos, cada paciente pues va a ser diferente, pero si se decide hacer, debemos hacer todo el aseguramiento de que ese paciente, asesoramiento de que ese paciente va a seguir los controles posteriores a donación para minimizar el riesgo de que esos pacientes pues vengan a complicarse posteriormente. Ahora, pues en cuanto al papel como tal de la proteína como marcador de daño renal, vemos, como sabemos, pues el aumento de la proteína urinaria genera, pues, la proteinuria, pues es un marcador de daño renal, y es que, pues, nosotros, al evidenciar un incremento de la albuminuria, debemos pensar que hay un aumento de la permeabilidad glomerular. Eso lo expliqué ya, como una proteinuria glomerular, o si tenemos, pues, proteínas de bajo peso molecular, pues debemos pensar también que hay una alteración a nivel de la reabsorción tubular. Obviamente, esto pues lo puede evidenciar tanto en enfermedad renal como diferentes patologías. Si estos pacientes presentan proteinuria, pues tener en cuenta que esto puede ser un indicativo de que hay una lesión, un daño a nivel renal, que probablemente no sean candidatos. Recordemos pues que una de las primeras causas de proteinuria vienen siendo las enfermedades renales diabéticas y otras enfermedades glomerulares, pues esto pues debe ser tenido en cuenta, porque si ya tenemos sospecha de que ese paciente pues tiene una enfermedad renal avanzada, pues lo inmediatamente pues debemos descartarlo para la donación. Ahora pues, si bien hemos venido hablando de la proteinuria, de la microalbuminuria, bueno, la relación albuminuria-creatinuria, pues como se conoce, pues le decimos microalbuminuria. La idea es porque pues de pronto, digamos, la guía recomienda que se haga, digamos, que se pueden hacer las dos, tanto la proteinuria como tal, como la medición de la albumina, o la relación de albuminuria-creatinuria, pero obviamente hay que tener en cuenta que la proteinuria puede tener variaciones, o sea, la albuminuria puede tener variaciones, como son, obviamente, pues si ese paciente, digamos, si el paciente, pues ella puede presentar variaciones pues, a lo largo del día si hay una mayor excreción de proteína. Además de eso, pues la concentración de albúmina también puede disminuir pues, si la concentración de orina se diluye. Entonces, por eso la guía nos recomienda pues, la relación de albúmina-creatinuria, porque ya ahí estaríamos mejorando un poco la medición, porque ya se ve afectada por digamos, los cambios de la volemia, no se ve afectada de pronto por la pérdida de proteína. O sea, esta ya es una relación que de pronto es más fiable para podernos nosotros guiar en cuanto a la toma de decisión si ese paciente presenta daño o no a nivel. Ahora, como vemos aquí en la tabla, también hay factores que pueden alterar lo que es la relación albuminuria-creatinuria, como vemos lo que es la elevación transitoria de la albuminuria. Hay también aumento de la concentración de, pues, en pacientes que, pues, las mujeres que tienen, digamos, elevación transitoria, contaminación por sangre menstrual, en pacientes que tienen infecciones urinarias, pacientes que hacen ejercicio, se pueden presentar, digamos, que alteraciones en la medición de esto. También puede ser también que tenga una proteinuria ortostática,
y además esos pacientes porque tengan aumento de la permeabilidad vascular, pues pacientes sépticos. Además de eso, también hay una variabilidad que es individual, por lo menos hay pacientes que biológicamente o intrínsecamente tienen pues ciertas alteraciones que hacen que pierdan más, o sea, una alteración de la relación albuminuria-proteinuria y así pues sucesivamente otras causas que hay que tener en cuenta cuando hacemos esta medición para poder tener una adecuada, digamos, interpretación de los resultados. Otro de los aspectos que la guía pues también nos dice enfáticamente que hay que evaluar es la presencia de hematuria. La guía recomienda evaluar a todos los candidatos, digamos que son candidatos a ser donantes, a evaluarla, obviamente teniendo en cuenta que esa hematuria debe ser de origen microscópico, sabiendo pues diferenciar si es una hematuria glomerular o una hematuria pues ya no glomerular. Vemos que entonces estos pacientes pues lo que pues estamos pensando en una hematuria de origen glomerular, pues obviamente si se presentan todas las indicaciones, pues pensar hacer una biopsia si estamos sospechando de pronto una patología que pueda presentar hematuria. Si vemos que esa hematuria no es de origen glomerular, tenemos que entonces hacer toda una serie de estudios como son pues un uroanálisis, el urocultivo pensando que pueda tener una cistitis hemorrágica, ya si de pronto es un paciente de riesgo, que son los pacientes mayores de 40 años, esos pacientes sí o sí tienen que hacerse citografía para descartar que no tenga problemas ocultos ahí como una neoplasia. Además de eso, esos pacientes pues debemos evaluar, hacer todo lo que es el panel para poder evaluar si tiene algún cálculo y todos los estudios pues correspondientes al cálculo para ver si esa hematuria es por un cálculo. Entonces, todo esto pues lo recomienda la guía para poder tener una adecuada evaluación. Obviamente lo que más nos interesa principalmente es que no sea de origen glomerular porque tocaría pues hacer biopsia para descartar de pronto alguna nefropatía que esté produciendo esto. Entonces, como vemos, digamos, la hematuria microscópica pues puede ser persistente y eso pues lo definimos por la presencia de de 2 a 5 glóbulos rojos por campo de alto poder, y esto debe ser pues medido en 2 o 3 muestras ocasionales distintas para poder determinar que es una hematuria persistente. Ahora, hay que también evitar pues obviamente que nuestros pacientes tengan ejercicio o que tengan algún traumatismo o que tengan de pronto actividad sexual para poder descartar que no sea una hematuria transitoria por esto. Ahora, digamos que la guía nos recomienda que la medición de las tiras reactivas pues es fiable, o sea, nos da la certeza de que sí hay una hematuria, pero obviamente tenemos que tener en cuenta que digamos que la reactividad, la reactividad de la tira también puede ser dado por otros aspectos como son por lo menos la presencia de hemoglobinuria o mioglobinuria y o que también pueda ser afectado de pronto por la orina diluida. Vemos que la prevalencia de esta pues va desde 0.8 a 0.18 hasta 16%. Entonces tenemos que entender que estos pacientes pues debemos estudiarlo cuando tenemos un parcial de unidad por propiedad reactiva que tiene, debemos estudiarlo para ver si estamos ante una hemoglobinuria o si en realidad tenemos un paciente con una hematuria. Entonces vemos que la hematuria pretrasplante, por la recomendación, pues principalmente hay que evaluar los factores de riesgo, dependiendo si nuestro paciente pues es un paciente mayor de 40 años, hay que sospechar las neoplasias malignas y además de esto pues si está asociado a síntomas de visión irritativa o consumo de tabaco o si es un paciente pues que está expuesto a sustancias químicas. Además de eso debemos tener una adecuada evaluación pues con todas las técnicas radiológicas pues que contamos en nuestro medio para poder hacer una correcta evaluación. La guía dice que si el paciente pues es mayor de 35 años pues y no está usando anticoagulantes, ese paciente si tiene hematuria debería hacerse una cistoscopia. Ahora, si bien pacientes pues deberíamos hacer una cistoscopia, la guía no dice pues no mete o no coloca a la cistoscopia como una evaluación rutinaria, o sea, debe hacerse en los pacientes que cumplen los criterios. Y principalmente recordar pues que la presencia de glóbulos rojos pues dismórficos, o sea, los acantocitos y los cilindros hemáticos glomerulares, pues obviamente nos dan una alta sospecha de que es una hematuria glomerular y que por ende pues esos pacientes antes de poderlos trasplantar, de ser donantes, hacer una nephrectomía, deberíamos hacer una biopsia para poder tener en cuenta a qué patología nos está presentando esa hematuria. Entonces vemos acá este algoritmo que nos da la guía, entre mayor pues obviamente si los pacientes presentan de 2 a 5 glóbulos rojos en campo de alto poder y que sean muestras seriadas,
para que podamos estar de acuerdo que estamos en una hematuria que es persistente. Vemos entonces si ese paciente tiene una relación albuminuria-creatinuria que es mayor de 30, ese paciente con estos, digamos, factores ya se debe excluir de la donación. Si no tiene una relación de microalbuminuria mayor de 30, ese paciente debemos también entonces evaluar todo lo que es la filtración glomerular, dependiendo si, como les dije, tiene mayor de 90, ese paciente debe ser soltado para donación, pero si no tiene mayor de 90 y si tiene otros, digamos, otras patologías o la sospecha de otras patologías, debemos evaluar entonces si hay factores genéticos, porque esto nos da un alto riesgo de que ese paciente pueda presentar una enfermedad a posterior que pueda comprometer la función renal y por ende debemos excluirlo de la donación. Si ese paciente pues tiene bajo riesgo para pensar de que tiene alguna patología de tipo genético, pero es mayor de 35 años, debemos hacer obviamente una correcta evaluación, hacer la cistoscopia y si, no, y si encontramos pues anormalidades de la vía urinaria, pues este paciente debe ser excluido para poder ser candidato. Si vemos que no tiene complicaciones, si este paciente es menor de 35 años, debemos entonces hacer una correcta evaluación y presenta la hematuria de todo lo que es el componente pues, de estudio de los cálculos y vemos si presenta alguna anormalidad por alguna hipocitraturia o vemos que de pronto pues ese paciente pues está predispuesto a formación de cálculos por alguna tulopatía, pues estos pacientes deben excluirse de la donación. Y si con todo esto pues el paciente vemos que continúa con una hematuria y esa hematuria con alta sospecha de origen glomerular, debemos hacer entonces la biopsia renal para poder tener claridad hacia qué patología nos enfrentamos y si esto va a excluirnos del trasplante o de ser donador a nuestro paciente. Bueno, en cuanto a lo que es la hiperuricemia y todo lo que es la enfermedad gotosa, pues la guía nos recomienda pues preguntar a los candidatos a donantes si han tenido episodios previos de gota, si esos pacientes han sufrido de hiperuricemia o si han tenido pues alguna sospecha de esto. Y esto principalmente pues asociado que, pues, al aumento de la concentración sérica de ácido úrico que se da posterior al trasplante. O sea, que se ha visto en los estudios, los pacientes que tienen, se les hace una nefrectomía posterior a eso, van a presentar un aumento en la concentración de ácido úrico. Si obviamente tienen antecedentes de una enfermedad gotosa, va a aumentar el riesgo. Y esto pues está evaluado principalmente para poder evaluar, corregir todo esto y tomar las alternativas pues correspondientes a los tratamientos, ya sea pues con medicación o con cambios de estilo de vida para que estos pacientes que tienen riesgo pues podamos entonces minimizarlos. Entonces vemos que, como les dije, cuando se presenta una disminución de la tasa de filtración glomerular, los estudios y la evidencia ha demostrado que hay un aumento del ácido úrico en la medida que va disminuyendo la tasa de filtración y obviamente pues la incidencia de gota. Digamos que esto está evidenciado, pues los estudios han demostrado que cuando se disminuye de un 25 al 40%, de que esto ocurre, lo que expliqué anteriormente, esto ocurre después de la nefrectomía, vemos que esos pacientes, como hay una menor reabsorción del ácido úrico, digamos que, perdón, una menor excreción del ácido úrico, con una mayor concentración de ácido úrico en el plasmático, estos pacientes tienen aumento de la presentación de gota. Y estos pacientes, pues obviamente, deben ser informados pues, de esos episodios que han presentado antes para poder evitar entonces o hacer todos los cambios respectivos a lo que es la terapia posterior, ya que estos niveles, pues obviamente, no es que contraindiquen que sea la donación, sino que hay que decirle al paciente y dejarle claro que si él tiene riesgo de gota, pues debe por lo menos evitar el consumo de alcohol, evitar lo que son las ingestas de vísceras o altos contenidos de purina y obviamente, si es posible, pues y si se requiere, hacer terapia farmacológica. Ahora, la guía recomienda, no recomienda más bien hacer controles rutinarios de ácido úrico. Ellos lo que recomiendan es hacer la pregunta si tiene antecedentes de gota y si los tiene, pues obviamente hacer toda la medición. Ya pues obviamente todo eso depende pues de los grupos de trasplante, la guía no es una camisa de fuerza, uno puede sí o no meter entre sus digamos, exámenes iniciales el ácido úrico y se evita todos estos problemas, pienso yo. Ahora, en cuanto pues a la enfermedad metabolismo óseo, no está claro pues el efecto, digamos, no está claro pues la disminución de la tasa de filtración puede afectar de pronto a largo plazo el metabolismo óseo, o sea, eso todavía no se tiene claro, pero sí de pronto hay varios estudios que dicen pues que cuando se da la pérdida de la masa renal, pues el 50% o la caída de la tasa de filtración, vemos que hay una disminución en la concentración de la 1.25 hidroxivitamina D y además de eso de los fosfatos también hay una disminución de la resolución tubular de fosfatos,
vemos también hay un aumento de la concentración de la hormona paratiroidea, hay también concentraciones séricas más altas de lo que es el factor de crecimiento fibroblasto 23, obviamente con una mayor expresión de fosfato inorgánico, y esto en comparación pues con los pacientes que son, digamos, no efectomizados, pues va a influenciar en que pues se dé la alteración mineraliosa, pero en realidad no se tiene como digamos, la equivalencia o, digamos, el riesgo si se ve, digamos, en cuánto tiempo se va a presentar, todavía no se tiene claro. Ahora, pues los efectos a largo plazo, pues estos cambios, pues en el tema de fracturas, pues no se han visto, y tampoco en lo que es las enfermedades, pues, de metabolismo óseo. Lo que sí es que este efecto a largo plazo, pues, tocaría pues seguir haciendo seguimiento a nuestros pacientes, y eso lo vamos a ver en la evaluación que le hacemos posterior para poder, digamos, si se presentan, tomar todas las correcciones y poder, digamos, prevenir todas estas complicaciones. Lo importante de esto es tenerlo claro. Ahora, con respecto pues a lo que es la presión arterial, pues antes de la donación, vemos que la guía recomienda por lo menos hacer mediciones de al menos en dos ocasiones, pues digamos por un personal capacitado, para poder evitar pues obviamente pues mediciones erróneas o por factores de pronto de estrés que esto se presente. En caso, digamos, de presentar rangos variables, muy variables, la recomendación, como lo hacemos también con los pacientes ambulatoriamente, que estamos sospechando hipertensión de bata blanca o hipertensión, digamos, asociada pues, al estrés de la consulta, vemos entonces que lo ideal sería mandarles un monitoreo ambulatorio pues, automatizado, para poder, primero, evidenciar si tiene hipertensión de bata blanca, o sea, descartarla. Y segundo, si está haciendo una hipertensión nocturna, porque eso también hay que tratarlo, y obviamente recuerden que eso aumenta mortalidad. Digamos que la recomendación de la guía es que las presiones se mantengan por lo menos máximo en 140-90, pues esto también lo vemos en la guía de las NICE y todo, pues recomiendan pues las guías NICE, perdón, que recomiendan que los pacientes pues tengan por debajo de 140-90, y si estos pacientes pues no se logra mantener en esos controles de 140-90, a pesar de que se utilicen dos agentes antihipertensivos, la guía, obviamente, y con evidencia de órgano blanco, la guía dice y es enfática que estos pacientes no deberían ser candidatos a donación. Ahora, pues obviamente, si nosotros podemos individualizar a los pacientes y hacer un correcto manejo y abordaje de la hipertensión, no deberíamos poderlos descartar. Además de esto, pues debemos explicarle también a los pacientes que las presiones arteriales pueden aumentar también si se mantienen después de la donación, o sea, la nefrectomía. Después de la nefrectomía, esto puede pues aumentar con el envejecimiento, o sea, los pacientes que en la medida que van envejeciendo, pues van a aumentar pues la incidencia de hipertensión, y esto pues se ve mucho más, digamos, exacerbado en los pacientes pues que son donadores. Entonces, pues esto hay que explicárselo, que si tiene ya hipertensión antes de eso, o si ya es prehipertenso, lo más probable es que a futuro pues tenga mayor riesgo de hacer hipertensión, y que tiene que empezar a hacer todo lo que son cambios de estilo de vida o medicación para poder garantizar, primero, que no sea una afectación renal, y segundo, pues obviamente que se mantenga los controles. Recordar pues que todo esto pues no contraindica, al menos que pues como expliqué anteriormente, que tenga dos medicamentos y que no se logre el control. Además de esto, pues obviamente si esto pues está asociado pues a otras comorbilidades o factores de riesgo cardiovascular, pues obviamente se tiene que individualizar a cada paciente y decidir si es apto para la donación o no. Y lo que sí dice la guía es que los pacientes pues mayores de 50 años, lo dice la guía, sí, con hipertensión y que son refractarios, no deberían ser. Obviamente, pues si le aplicamos ya lo que son criterios de donantes extendidos, pues obviamente, digamos que podamos de pronto catalogar a estos pacientes como aptos. Entonces, entre otros factores de riesgo, pues obviamente que la guía pues nos insiste en que tenemos que buscarlo, pues obviamente la obesidad es un factor de riesgo, porque esto pues aumenta la prevalencia de otras enfermedades como pues el síndrome metabólico, el hiperinsulinismo, y obviamente la incidencia de lo que es el síndrome metabólico. Además de eso, también aumenta pues el riesgo de las complicaciones postquirúrgicas. Vemos que estos pacientes pues que son intolerantes a la glucosa antes del trasplante tienen mayor riesgo, así como los mismos pacientes intolerantes, a ser diabéticos posterior al trasplante. Obviamente, tener en cuenta que estos pacientes que son dislipidémicos antes del trasplante, muchos de nuestros inmunosupresores como los mTOR también presentan alteraciones a nivel del perfil lipídico. Entonces, si ya ese paciente venía con un trastorno de los lípidos antes, pues lo más probable es que se acentúe más cuando se inicie la terapia de inmunosupresión. Como lo dije anteriormente, también el tabaquismo es un factor de riesgo, tanto cardiovascular como para pérdida del injerto. Y además de eso,
es un factor de riesgo para muchas otras patologías como neoplásicas, y el sedentarismo, si bien no es un factor de riesgo, digamos, que impacte tanto, pues también tenemos en cuenta porque eso también, pues, obviamente tiene que ver con los otros. Entonces, tener en cuenta para evaluar estos factores, poder hacer cambios de estilo de vida y poder, pues, obviamente, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Ahora, en cuanto a lo que es la prevención y de la transmisión de infecciones, la guía nos recomienda evaluar el riesgo de infecciones a los pacientes, pues obviamente de esta serie de virus como son el VIH, hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr son los virus que de pronto, digamos, nos recomienda la guía que hay que buscar. Obviamente hay otros virus y otras patologías de pronto que dependiendo de la zona endémica donde estemos, pues debemos tener en cuenta como son por lo menos la tuberculosis, la estrongiloides, si estamos de pronto en una zona selvática y estamos pensando que hay mucha pues, chaga, también hacer la identificación de Trypanosoma cruzi, así como si de pronto pues los histoplasmas o los coccidiomicosis, pues todos estos factores dependiendo de la zona, si son de alta incidencia pues, o prevalencia, debemos tratar de investigarlos, no quedarnos solo con estos, pero estos son los que digamos que de manera basal nos recomienda la guía realizar. Ahora, todo esto, pues los programas de trasplantes deben considerarlo para poder hacer un adecuado diagnóstico y obviamente definir todo lo que son los tratamientos posteriores de la donación. En general, pues lo que es la evaluación microbiológica, pues, y los factores de riesgo que pueden incidir en esto, lo que nos recomienda la guía también es que estos exámenes deben ser lo más cerca, o sea, deben estar actualizados al momento del trasplante. Ellos dicen que pues máximo hasta 28 días, digamos, del momento de la fecha probable del trasplante, debemos tener todos estos exámenes actualizados para poder entonces definir, digamos, el riesgo de este paciente y pues todos los tratamientos que vamos a hacer además. En cuanto, pues obviamente el objetivo es detectar las infecciones, pues ya sea tanto del donante como el del receptor, hay que identificarlas. La guía nos clasifica las infecciones como las esperadas y las inesperadas. Las esperadas, obviamente, pues las que son más prevalentes, como son el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, los toxoplasmas, y pues obviamente pendientes pues que estos receptores también tengan esto o sean negativos. Y las inesperadas, digamos que pues sugieren pues digamos, son las que durante el proceso, ya sea porque tienen un periodo de ventana inmunológica muy largo, como el VIH, no se diagnosticaron y que obviamente, o por falsos negativos, se puedan presentar y que se nos presenten. Y pues obviamente, como vemos en el VIH, pues tiene una alta patogenia en pacientes que son donadores VIH positivos y que son receptores negativos. O sea, probablemente ese paciente le vamos a hacer una transmisión del VIH. Entonces, estas son las inesperadas que de pronto nosotros podemos tener y considerar y las cuales debemos ser enfáticos en buscar. Eso lo voy a hablar más adelante. Digamos que los donantes que cumplan pues con cada uno de los siguientes criterios deben ser pues identificados con mayor o menor riesgo pues de las enfermedades como el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C. Y digamos que cada factor pues debe enumerarse. Digamos que lo que dice la guía, esta gráfica que la quise traer acá, pues es simplemente, pues ellos nos dicen que si existen pues más de tres factores o tres patógenos, pues, digamos que de los que estamos acá, pues ese paciente no debería ser, digamos, donantes. Ahora, lo que también nos da este cuadro nos da pues una, digamos, una relación de ciertos factores que pueden de pronto predisponer a que ese paciente tenga alguna de estas infecciones, como por lo menos vemos a pacientes que tienen pues sexo con pacientes que puedan ser infectados de VIH, VIH, y eso por lo menos en un periodo de 12 meses lo recomiendan. Es que estos pacientes pues como tienen un alto riesgo pues no deberían ser donantes, o pacientes que de pronto tienen pues relaciones sexuales con pacientes que tengan otro tipo de patología, o pacientes que tengan relaciones pues hombres que tengan relaciones con otros hombres en los últimos 12 meses pues tienen alto riesgo, y estos pacientes pues hay que tratar de buscar de manera más exhaustiva y poder considerar pues todo lo que tenemos que son lo que son, digamos, todos estos factores de riesgo para poder identificarlos. Pacientes que pues estén en las cárceles, en los centros de reclusión, esos pacientes pues tenemos que tener en cuenta. Pacientes que utilicen drogas intravenosas o intramusculares o que compartan jeringas, pues tienen mucho más riesgo. Entonces, tener en cuenta todo esto para poder entonces hacer la adecuada identificación. Ya hablando pues en cada una de las enfermedades, vemos entonces que el virus de la hepatitis B ya nos recomienda
realizar pruebas de anticuerpos contra, anticuerpos contra el core de hepatitis B o antígeno de superficie de hepatitis B. Eso es lo que nos recomienda la guía. Que si vemos que el paciente pues tiene anticore positivo, pero digamos lo ideal sería hacer una PCR del virus para poder, o una ampliación pues de cadena polimerasa para poder detectar ya el virus como tal. Eh, Esto pues obviamente lo debemos tener lo más actualizado posible antes de la donación. Lo ideal sería hacerlo en el periodo máximo de 28 días antes del rescate. Y pues si bien estos pacientes que tienen anticuerpos positivos o antígenos de superficie positivos están contraindicados, digamos, donar en pacientes que tienen pues anticuerpos negativos que son negativos. O sea, no deberíamos trasplantar a un paciente positivo para hepatitis B a un paciente negativo. Ahora, la guía nos dice que si ese paciente tiene anticuerpos positivos, pero anticuerpos positivos, pero tiene antígeno de superficie negativo, o le hacemos una medición pues por PCR del virus y no está detectable, pues ese paciente tiene un bajo riesgo y en teoría podríamos trasplantarlo. De tener en cuenta esto para poder tomar la decisión si se trasplanta o no. Vemos también que con el tema pues, del virus de la hepatitis C, pues la guía nos recomienda evaluar pues, la infección de hepatitis C en pacientes que tengan factores de riesgo, como son las transfusiones de sangre o componentes sanguíneos, pues antes de 1992, pues antes de esto no se hacían todos los controles que se hacen ahora, o pacientes por lo menos que tuvieran coagulopatía que requirieran, como son pues los pacientes pues que de hemofilia, que antes de 1987 pues hubo una gran digamos, un desastre que muchos pacientes pues, se contaminaron con el VIH. Entonces, si se son transfundidos o aplicados, o sea, aplica factores de coagulación antes de 1987, tienen una alta prevalencia de hepatitis C, entonces hay que sospechar en eso, o pacientes de pronto que tengan exposiciones laborales, por lo menos el personal médico, o que hayan tenido de pronto accidentes biológicos, pues tener en cuenta esto. En niños nacidos de madres de hepatitis C positiva, tener en cuenta esto, porque estos pacientes pueden tener riesgo de tener una hepatitis crónica. Ahora, independiente para los factores de riesgo que he mencionado pasado, pues los candidatos antes deben someterse pues, a pruebas de infección para hepatitis C lo más cerca posible, lo que hemos dicho, por lo menos unos 28 días antes de la donación, tener en cuenta que un 15% de este personal pues, que tienen anticuerpos antihepatitis C no tendrán o tendrán más bien una PCR negativa, y esto pues obviamente puede no contraindicar la donación. Además de eso, digamos que para resumir todo esto, pues la guía que nos da pues, es que los pacientes que son candidatos deben someterse pues, a las pruebas de anticuerpos hepatitis C y hacerle también lo que es la PCR viral para poder entonces decidir si ese paciente ingresa o no a protocolo. Ahora, estos pacientes recordemos que podemos también hacerle protocolos antivirales, y lo que recomienda la guía es que estos pacientes que son positivos para más tratamiento para poder hacer, digamos, que hacer la donación si, digamos, no tenemos otras opciones. En cuanto al VIH, pues todos los candidatos a donantes deben someterse a pruebas microbiológicas para poder detectar la infección de VIH, y esto obviamente lo más cerca posible de la recuperación del órgano. O sea, debe ser, como hemos dicho, por lo menos unos 28 días es lo máximo que deberíamos tener por lo menos una prueba de VIH. Ahora recordemos pues que el VIH contraindica una donación en un paciente VIH negativo, o sea, una contraindicación trasplantar un órgano positivo a uno negativo, a un receptor negativo. Y pues obviamente la guía nos dice que hay muchos métodos diagnósticos. Tenemos la medición de anticuerpos contra VIH tipo 1, tipo 2, tenemos también PCR viral del virus y tenemos también la detección del antígeno P24. Obviamente recordemos que hay unos periodos de ventana, esos periodos de ventana, pues lo que dice la literatura, más o menos en lo que es el antígeno, que es el método más utilizado, dice que hay un periodo de ventana de 22 días, pero puede llegar hasta 6 semanas. Recordemos que la PCR pues tiene un periodo de ventana mucho más reducido, que hablan de que puede ser de 5.6 hasta 10 días, y obviamente la detección del antígeno P24 también tiene un periodo de ventana, también puede ser de más o menos 2 a 3 semanas. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues, la guía nos recomienda, si estamos sospechando que es un paciente por alto riesgo, hacer la medición de todo esto para poder determinar si ese paciente pues es un portador VIH positivo. Digamos que, digamos, para las épocas de los 80, según lo que revisé, en Estados Unidos se contraindicaba toda de pacientes VIH
positivos, de todo lo que es la terapia antirretroviral y obviamente pues viendo que estos pacientes, digamos, se beneficiaban cuando eran VIH positivos los donantes y los receptores también, esas políticas han cambiado y ya se acepta que esos pacientes que sean VIH positivos puedan donar órganos a pacientes VIH, o sea, receptores VIH positivos. Debe tener en cuenta esto. En cuanto a la otra infección que, pues, digamos, tenemos que tener y evaluar, como dije anteriormente, es la del virus de Epstein-Barr. Vemos que la presencia de anticuerpos de Epstein-Barr nos indica que hay una infección del donante y que puede tener una potencial activación por una latencia en el receptor, más que todo por el tratamiento inmunosupresor. Debe tener en cuenta esto. Pues la guía, pues si bien nos dice que la detección del virus de Epstein-Barr en donantes vivos, pues no debe excluir de la donación, sí tenemos que tener en cuenta que dependiendo del tipo de la terapia inmunosupresora, esta presencia del virus, ya sea como primoinfección infección después del trasplante o que lo tenga, puede aumentar el riesgo de PTLD o lo que son los trastornos linfoproliferativos del trasplante. Vemos que pacientes, y para que quede claro, un paciente que tenga Epstein-Barr positivo, o sea, un donante, pero que tenga Epstein-Barr positivo, si trasplanta ese órgano, a ese órgano trasplantado, ese receptor no es el que va a desarrollar la PTLD, sino si el receptor es negativo, si el receptor es negativo y el donante es positivo, como el receptor es negativo, se va a dar una prima infección y por ende ahí sí se va a dar riesgo de PTLD. Pero si el receptor es positivo, entonces el riesgo de PTLD pues va a disminuir. Entonces tener en cuenta que la infección por Epstein-Barr puede ir desde espectros tan simples como una infección asintomática hasta espectros como una mononucleosis infecciosa y obviamente pues allá lo que es el trastorno linfoproliferativa como es la PTLD. Debe tener en cuenta esto porque nuestros pacientes, si el receptor es cero negativo y va a recibir un cero positivo, el riesgo de que se presente la PTLD es muy alto, entonces tener en cuenta todo esto. En cuanto a lo que es el citomegalovirus, digamos que la enfermedad por citomegalovirus puede resultar, pues, si el paciente, pues, el donador tiene una infección por citomegalovirus, esto puede resultar en una infección a nuestro donante por una latencia que pueda presentarse. Entonces, tener en cuenta esto. Los métodos de laboratorio, pues, que debemos tener en cuenta para poder hacer el diagnóstico son la serología, o el cultivo, o la antigenia, o los métodos, pues obviamente moleculares que son mucho más rápidos y más específicos. Digamos que la principal utilidad que tenemos en la clínica para poder hacer la serología de citomegalovirus es como tal estratificar un riesgo de que ese receptor que no tenía citomegalovirus, pues se contagie por citomegalovirus por el donante. Entonces tener en cuenta todo esto. Recordemos que la presencia de anticuerpos anticitomegalovirus pues indica que hay una enfermedad previa y que hay una posibilidad pues de que ese virus haga latencia y que se reactive por toda la utilización de inmunosupresores y que cause la infección. Ahora, pues la detección del anticuerpo no excluye la donación, pero sí el riesgo pues de la infección en el participante, o sea, en el receptor, pues puede manejarse, o sea, dependiendo pues si vamos a hacer, ya si sabemos que el donante es citomegalovirus positivo y el receptor es negativo y que tenemos una alta sospecha que pase una infección o activación de la latencia, pues lo ideal es que debiéramos hacer todo lo posible para hacer, digamos, lo que es la profilaxis del virus y así poder minimizar el riesgo posterior al trasplante. La utilización de antivirales también podría ser. En cuanto a la tuberculosis, pues la incidencia de tuberculosis post-trasplante pues es muy variable. Se dice que va del 1% en países tan desarrollados como en Alemania, como hasta el 14% en países mucho más subdesarrollados como la India. Digamos que en Estados Unidos hablaban de que la incidencia pues en los receptores vendría siendo de un 35% en Estados Unidos y en Europa pues decían que digamos, el riesgo de desarrollar tuberculosis en un receptor vendría siendo del 6.6%. Ahora, en los pacientes pues que tienen, digamos que en los posibles donantes que tienen una TBC latente, el riesgo de que desarrollen posteriormente los receptores de tuberculosis hasta el 4%. Entonces, como vemos, es una infección pues bacteriana muy común y es muy derivada pues también de que se presente. Entonces, lo ideal es que tenemos que hacer todos los métodos para poder identificarlo. Entonces también debemos tener en cuenta que hay unos factores de que hacen que uno piense que ese paciente pueda tener más riesgo, como es el lugar de nacimiento, lo que está diciendo, en lugares más prevalentes de tuberculosis, obviamente pues esos pacientes van a tener más riesgo.
o si vienen de pronto de regiones geográficas endémicas. Hay factores también, factores sociales que incluyen también como son los pacientes que son expuestos, como nosotros los trabajadores de la salud, que estamos expuestos pues obviamente a pacientes con tuberculosis, entonces nosotros también tenemos mayor riesgo, o si tenemos antecedentes de tuberculosis no tratadas y que podemos evidenciar de pronto en radiografías que le hagamos a ese paciente, tener en cuenta esto. O sea, lo que dice la guía es que a nuestros pacientes debemos hacerle radiografía a los que van a ser posibles donantes, y además de eso debemos hacerle la PPD para poder determinar si estamos ante una tuberculosis latente que no se ha activado, y estos pacientes pues deberían requerir tratamiento antes de poder hacer la donación. De tener en cuenta todo esto para poder entonces evaluar a nuestros pacientes y definir si pueden ser candidatos o no a donación. Ahora, en cuanto a lo que son los cuidados y el seguimiento post donación, como ya les dije, son muchos factores que de pronto pueden influir en el desenlace de esa donación. Si bien hemos explicado, el riesgo de nefrectomía es muy bajo, si hay factores de riesgo como la hipertensión, la obesidad y todo lo que hemos hablado, pues ese riesgo va a aumentar. Obviamente, pues hay un riesgo inherente también a la experiencia del grupo trasplante, pero gracias a Dios, pues eso, digamos, en nuestro medio no se presenta. Además de eso, pues tener en cuenta que estos pacientes, como van a ser renales crónicos, porque recordemos que en la clasificación de enfermedad renal crónica, todo paciente que, digamos, tenga un solo riñón ya es un paciente renal crónico, debemos hacer seguimiento. Y la guía es enfática en esto y nos dice que por lo menos una vez al año esos pacientes deben tener medición de tensión arterial, medición de índices de masa corporal, medición de la creatinina y obviamente del cálculo de la tasa de filtración para ver qué tanto ha progresado la enfermedad renal. Recuerde que pierden de un 25 a un 40% después del primer año. Debemos hacer medición de la relación de albúmina-creatinuria para poder ver si, como les dije anteriormente, ella se eleva primero antes que se dé una elevación de la creatinina. Además de eso, pues todo esto pues involucrado en todo lo que debemos hacer, como son la revisión y los cambios de estilo de vida, para que ese paciente pues tenga una mayor sobrevida de ese riñón nativo. Y obviamente pues si estos pacientes vemos que están deteriorando la función renal, deberíamos ingresarlo a planes de nefroprotección para tener una evaluación un poco más seguida y poder determinar si no está haciendo de pronto una complicación como una nefropatía de estas hereditarias, y que obviamente pues se trató de buscar, pero que se pueden presentar posterior al trasplante. Bueno, espero que haya sido de su agrado.